vamos a hablar de las rutas de atención para las mujeres víctimas de violencias. Estas rutas han sido trabajadas por la Mesa Departamental para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y son las rutas que nosotras desde acá les proponemos a los municipios. Todos los municipios tienen las mismas obligaciones, pero no las cumplen de la misma forma porque se tiene que tener en cuenta la oferta institucional de cada municipio. Lo que vamos a mostrar acá son las rutas de fundamentalmente cuáles son los derechos de las víctimas, cuáles son los derechos de esas mujeres, quién tiene la obligación de atenderla en todo momento y quién tiene la obligación de velar por que usted viva una vida libre de violencias. Estamos hablando de una mujer y una mujer puede sufrir varios tipos de violencias y puede sufrir una violencia física, psicológica, sexual o económica o patrimonial. Y otra violencia que está ahí, que a veces transversaliza, que es la violencia institucional. Esto nos da entonces cuáles son las rutas, pero también tiene que tener en cuenta, para saber cuál es la ruta, cuál es el ámbito. Entonces, fundamentalmente tenemos dos ámbitos. El primer ámbito, que es el contexto de la familia, y el segundo ámbito, que es el ámbito comunitario. Entonces, en el contexto de la familia, tenemos unas autoridades, tenemos unas rutas, y en el contexto comunitario, o en el ámbito comunitario, tendríamos otras. Fundamentalmente, entonces, la institucional tiene que ver con el comunitario, por supuesto, porque es el Estado quien o infringe la violencia o quien tolera la violencia, ¿sí? Que es lo que da la revictimización. Entonces, teniendo en cuenta estas violencias, vamos a revisar una por una. La violencia intrafamiliar es una violencia física, sexual, psicológica o económica que se le infringe a la mujer, que se le ocasiona a la mujer en el ámbito de la familia, en el contexto de la familia. No estamos hablando solamente que viva bajo el mismo techo, estamos hablando cuando están casados, estuvieron casados, viven o vivieron juntos, tienen hijos en común o personas que vivan bajo el mismo techo. Para la denuncia tenemos dos tipos de autoridades. Tenemos la comisaría de familia, o tenemos, bueno, o el juzgado, sí, si no hay comisaría de familia, y la autoridad indígena. Para estos efectos, tanto comisaría de familia como autoridad indígena son jueces, es decir, en este caso sería una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales. Ese es el primero, o sea, yo voy a la comisaría de familia, denuncio esto y ahí la comisaría de familia debe aplicar la ley 1257. Es decir, debe brindarme unas medidas de protección y una medida de atención. Es decir, aplicar los artículos 17 y 18 de esta ley.
tanto la comisaría como la autoridad indígena. Pero puede que la víctima decida que no quiere ir a comisaría o que la comisaría, porque es su obligación, lo lleve a la fiscalía, porque la comisaría tiene que remitir a la fiscalía. Entonces tendríamos el segundo, que es la fiscalía. Es decir, la violencia intrafamiliar es un delito y la violencia intrafamiliar se debe atender como tal. Entonces, la fiscalía es quien recibe la denuncia. No en todos los municipios hay fiscalía. En algunos municipios, como Medellín, está el búnker de la fiscalía. En Aburrá Norte, en Copacabana, hay una URI. En Aburrá Sur, en Itagüí, hay una URI. Pero en muchas partes, bueno, y en algunos municipios como Río Negro, como Caucasia, como Apartadó, también la fiscalía recibe las denuncias, pero en muchas partes no hay URI, ni hay una sala de atención, ni hay un CAPIF para que reciba las denuncias. Entonces, ahí las recibe o la SIJIN o el CTI. Hay municipios donde la recibe la SIJIN y el CTI, donde se dividen y unos días lo recibe la SIJIN, otras veces lo recibe el CTI. Entonces, ¿qué pasa con la fiscalía? Recibe la denuncia, pero la fiscalía no te puede brindar una medida de protección más allá de la protección policial. Es decir, la fiscalía sí le manda a la policía la protección policial, pero para darte una medida de protección y una medida de atención del artículo 17, 18 y la medida de atención que es el artículo 19 de la ley 1257, tienen que ir al juzgado de control de garantías. Es ese juzgado de control de garantías quien, por solicitud de la fiscalía, de la víctima o su representante de víctimas, tiene que dar una medida de protección o una medida de atención, ¿cierto? De todas formas, la medida de atención se debe dar después de la medida de protección. En este caso, se aplica la ley 1959 de este año, 2019, es una ley nueva que modificó todo lo que tiene que ver con los casos en que estamos ante una violencia intrafamiliar. La violencia interpersonal, es decir, la violencia en el ámbito comunitario, es decir, la que te ocasiona o te causa un hombre con el que no viviste, con el que no te casaste, con el que no tuviste hijos, por ejemplo, un vecino, por ejemplo, un novio, ¿sí? Por ejemplo, un amante, un examante, un exnovio. Entonces, en esta violencia hay dos asuntos, y es que la violencia puede ser delito o puede no ser delito. Cuando la violencia no es delito, ¿qué pasa? ¿Qué se aplica? En esos casos, cuando no es delito, se aplica la ley 1801, que es el Código de Policía, con la ley 1257, porque la ley 1257 es la ley que atiende todo tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, cuando se legisla sobre todo tipo de violencia contra las mujeres, se aplica también en el caso de la ley 1801, y la ley 1801 que dice que el competente para atender la denuncia es la inspección de policía. Entonces, la inspección de policía es quien debe, a donde vas a denunciar, por ejemplo, cuando te insultó a alguien, de cualquier forma, pero cuando te insultó por el hecho de ser mujer, por ejemplo, cuando te están haciendo, y eso pasa bastante, nos decían algunos inspectores e inspectoras, cuando tu colindante te cambia los mojones, por ejemplo.
y van a ver, y es que es una finca o una casa donde solamente mujeres, y entonces se aprovechan de esa condición. Estas violencias entonces por el hecho de ser mujer, cuando el vecino te ofreció que salieran y resulta que no quisiste y empieza a acosarte, cuando el vecino te acosa con piropos que no querés, que todos los días te espera para decirte algo, eso es un asunto de policía y puedes ir a la policía y puedes denunciar. Entonces, cuando llega a la inspección de policía, ¿qué hace la inspección de policía? Aplicando estas dos leyes, entonces aplica el artículo 17 y el artículo 18 y dicta una medida de protección. Pero, ¿quién dice que algo es delito o no es delito? La Fiscalía. Entonces, puede ser no delito, pero también puede ser delito. Cuando es delito, entonces la denuncia es ante la Fiscalía General de la Nación y, repito, la Fiscalía es quien decide si es delito o no, la Fiscalía General de la Nación y no, ellos la atienden, como ya habíamos dicho, donde se puede atender, donde no lo recibe la SIJIN o el CTI, ¿cierto? Y ¿quién te dicta una medida de protección en este caso? La medida de protección te la dicta el juzgado de control de garantías otra vez. ¿Quién lo pide? Lo pide o la Fiscalía, o la víctima, o la representación de víctimas. Porque cuando es delito, sea violencia intrafamiliar, o sea violencia sexual, o sea en el ámbito comunitario, las víctimas tienen derecho a tener su representación de víctimas, quien la otorga es la Defensoría del Pueblo, ¿sí? Entonces, representante de víctimas. ¿Qué aplica la Fiscalía? Aplica el artículo 17, el artículo 18 y el artículo 19, es decir, da medida de protección y medida de atención. Miren ustedes cómo la inspección de policía no aplica el artículo 19, no puede ordenar una medida de atención. Sí la puede ordenar la Fiscalía General de la Nación. Importante. ¿Cuál es la legislación que se aplica? La legislación que se aplica para el artículo, tanto para las medidas de protección como las medidas de atención, según la ley 1257, son los decretos 4796, 4798, 4799, estos de 2011, y 2734 de 2012 y 1630 de 2019. Estos son decretos reglamentarios de la ley 1257. Entonces, también bien importante decirlo, cualquier violencia contra una mujer tiene que ser investigada de oficio. Lo dice la ley 1761, que es la ley Roselvira Celi, en el artículo 3º parágrafo dice que cualquier violencia contra una mujer debe ser investigada de oficio. ¿Cuál es la conclusión entonces? Cualquier persona no solamente está en el derecho, sino en la obligación de denunciar una violencia contra las mujeres, sea una violencia intrafamiliar, sea una violencia en el ámbito comunitario. La violencia sexual siempre es delito, ¿sí? Recuerden que es violencia sexual cualquier contacto sexualizado con una persona menor de 14 años, independientemente del sexo, pues ahí sí, y una persona menor de 14 años no puede, ningún mayor de edad puede tener ningún contacto sexualizado con ella, porque es delito, porque el menor o la menor de 14 años no puede dar su consentimiento. Igual
de igual forma a una persona que tiene una discapacidad cognitiva o una enfermedad mental que no le permita entender lo que está haciendo. Es decir, si tiene un síndrome de Down y no entiende qué es lo que está haciendo, porque en este caso ya sí habría que mirar la situación particular de la persona. Entonces, ¿qué pasa con la violencia sexual? Es bien importante saber a dónde se va cuando usted es víctima de una violencia sexual. Se va al hospital, al centro sanitario, o sea, la primera actuación con una víctima es en salud. La persona entonces va a la IPS, en nuestros municipios a la ESE, Empresa Social del Estado, en los municipios en todas partes hay hospitales municipales. Ahí se les hace la primera intervención en salud y es desde la sanidad, ¿sí? Hay un manual especial, hay una guía, tanto para el caso de la mujer y el menor maltratado como para el caso de violencia sexual. Se tiene que aplicar una guía especial. En Antioquia se ha llamado Código Fucsia para el caso de violencia sexual, pero no solamente tenemos violencia sexual, pero en todo caso tiene que tener, entonces ir a sanidad. Después de esto, acá en sanidad se le atiende y se le hace la cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es que los elementos materiales que pueden probar el hecho dañoso, el hecho delictivo, tienen que embalarse, como lo aplica la guía, embalarse y entregarse después, guardarse mientras la fiscalía le pide que se lo envíe. Y entonces hay una cosa bien importante, esta violencia sexual, cuando la persona va al hospital, no requiere ninguna orden de nadie, porque estamos hablando de un asunto sanitario. Yo voy porque tengo una afectación en mi salud física o mental. Y después, ya cuando se devuelva, cuando ya pase la autoridad competente, ya va a ser ya no va a ser un dictamen médico legal. Pero enseguida vamos a mirar eso. Entonces, que nos quede claro que la violencia sexual primero se va a salud, que nos quede claro además que la violencia sexual, cuando llegue cualquier tipo de violencia, no solamente la violencia sexual, esa entidad, esa S o esa IPS tienen que remitir inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación. Se remite, es decir, se dan los datos de la víctima, se da un breve resumen, no se puede entregar la historia clínica, no se puede mandar la historia clínica al momento de denunciar, pero sí se debe decir, llegó fulana de tal, víctima de violencia sexual, señores Fiscalía, y si estamos frente a un menor o una menor de edad, tenemos que involucrar también a la comisaría de familia. A la comisaría de familia o al ICBF, teniendo en cuenta que que en los municipios no hay en todas partes ICBF, que solamente en algunos hay ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entonces se llevaría. Si es un municipio donde hay comisaría de familia e ICBF, la ley dice claramente que es el primero que conozca es quien tiene que adelantar el proceso. Entonces, no hay problema, es que lo llevé a la comisaría y la competencia era del ICBF, no se preocupe. No se preocupe que si lo llevo a la comisaría y la competencia era del ICBF, la comisaría tiene que adelantarlo. Y si al revés, el ICBF tiene que adelantarlo. Entonces, esto es lo que tiene que ver importante con la violencia sexual. Siempre la violencia sexual, recuerden hospitales, siempre la violencia sexual es una urgencia, no importa cuánto tiempo haya pasado, el tiempo entonces lo que te dice es, vamos a mirar qué es lo que vamos a atender. O sea, si vos llegás 8 días después, pues ya habrá algunos procedimientos que no te harán, ¿sí?
pero de todas formas debe decir, es que la violaron hace 2 años y apenas hoy va. Mínimo, es una urgencia psicológica. Además tiene que revisar si tiene una ETS, porque en 2 años perfectamente puede tener una ETS, ¿cierto? ¿Qué pasó 1 mes? Puede tener un embarazo. Entonces recordar eso y recordar que cuando hay una mujer víctima de violencia sexual se le tiene que decir expresamente que en caso de quedar en embarazo puede optar ella voluntariamente por una interrupción del embarazo. La violencia sexual también se puede dar en el ámbito laboral, o sea, el ámbito interpersonal, y ahí se llama acoso sexual. El acoso sexual en Colombia es delito y ahí debe aplicarse, y esto es muy importante para que lo tengan en cuenta las oficinas de control interno disciplinario, las oficinas disciplinarias de todas las entidades públicas o privadas, que se debe aplicar la ley 1010 con la ley 1257, es decir, la ley 1257 es transversal, se aplica en todos los casos de violencia de género, ¿sí? Contra una mujer. Entonces, si la violencia es contra un hombre en una empresa, se aplicaría la ley 1010, pero si la violencia es contra una mujer, se aplica la ley 1010 más la ley 1257. Y una cosa bien importante para que tengan en cuenta las víctimas, pero también las entidades de control: no, si la víctima así lo decide, no puede ser confrontada con el agresor, y en caso de violencia sexual nunca se confronta con el agresor a la víctima. Recuerden entonces, importante, tenemos dos momentos frente a la S, frente a las S y las IPS. El primero, que es el de la sanidad, es decir, cuando llega la víctima a que la atienda, o sea, que le haga una atención médica. Estamos hablando de la atención médica. ¿Y qué pasa con esa atención médica? Primero, es una urgencia. Es que la señora llegó con el ojo morado porque el marido le pegó, es una urgencia. En segundo lugar, es gratuita. En tercer lugar, no necesita orden de nadie. Yo llegué al hospital porque me pegaron, listo. Yo llegué porque estoy afectada por una violencia y me tienen que atender. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, pero resulta que no solamente sanidad. Después hay otra cosa bien importante, que por eso es que decíamos de la cadena de custodia, que no solamente se debe dar en violencia sexual, y es que tenemos el dictamen médico legal, ¿cierto? ¿Quién da este dictamen médico legal? Cuando hay medicina legal, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo hace, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando tiene su médico o su médica allá en la región o en el hospital de la región o en la oficina de medicina legal que haya. Pero resulta que no en todas partes hay medicina legal. Y entonces ahí lo tiene que hacer es el hospital, ¿cierto? La S o la IPS, pero en ese caso por orden de una autoridad competente, ahí sí. Que en este caso entonces, ¿y qué hace ahí? Hace el dictamen, si ya pasó el tiempo lo hace sobre la historia clínica y sobre el cuerpo de la víctima, si es del caso, pero es bien importante que tengan en cuenta esto. El dictamen médico legal, entonces la idea no es que como el médico legista no está, entonces véngase dentro de 3 días, porque hay médicos en el hospital que lo puedan hacer. Otro asunto bien importante acá, que tiene que ver con medicina legal, es que en Antioquia hay varias partes donde hay medicina legal y hay un protocolo muy importante, un instrumento que es la valoración del riesgo. Y la valoración del riesgo en violencia de pareja.
Esta valoración del riesgo la hace el funcionario o la funcionaria de medicina legal, donde hay medicina legal en casi todas partes, por ejemplo en Urabá. En Urabá hay, ¿sí? Por ejemplo, en Caucasia, por ejemplo, acá en Medellín, vienen muchos de Medellín, y en Itagüí también en este momento lo están haciendo. Entonces es bien importante que que la autoridad competente tampoco puede ser que la víctima vaya a medicina legal a decir yo vengo a que me valore. No, tiene que ser la autoridad competente mediando una denuncia quien ordena. Bueno, también tenemos entonces la violencia en el marco del conflicto. En este caso, sabemos que tenemos que ir a la personería, ¿sí? Tenemos que ir a la fiscalía, y es bien importante tener en cuenta que en este caso la fiscalía, cuando es víctima la mujer de violencia sexual en el marco del conflicto, sí puede dar las medidas de atención. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso entonces se aplica la ley 1719 cuando estamos hablando de violencia sexual en el marco del conflicto. Entonces estas entidades son quienes te apoyan en el caso de una violencia en el marco del conflicto, y en la mayoría de municipios hay una unidad de víctimas donde se puede acudir para que esa unidad de víctimas te dé toda la asesoría necesaria.